en el INET, en coordinación también con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Campeche y, por supuesto, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, pues dan la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Los Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH. ¿Sí? Antes de proceder a presentar al ponente y pues dar inicio ahora sí a la conferencia, les recuerdo que, pues, por favor, todos mantengamos encendidas nuestras cámaras en la medida de lo posible, ¿sí? Habrá personas que a lo mejor no puedan o no tengan la posibilidad, no se preocupen, pero todos los demás que sí pueden, por favor, mantengámosla encendida. Tener micrófonos apagados, por favor, también durante la ponencia del licenciado. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre la temática que va a presentar el ponente, por favor, pónganlo en el chat de esta plataforma. ¿Sí? Como pueden ver, la plataforma Meet tiene un chat. Ahí pueden escribir ustedes sus comentarios o sus preguntas sobre la temática. ¿Sí? Yo al final voy a leer esas preguntas y esos comentarios precisamente para que el ponente le dé respuesta. ¿De acuerdo? Y pues, por favor, al término de la actividad se les compartirá una evaluación de satisfacción, que es precisamente para que ustedes, los participantes de esta actividad, evalúen la calidad del contenido y de la transmisión y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les pido su apoyo, que al final respondan esa evaluación. ¿Sí? Entonces, pues, dispongámonos a escuchar la disertación de la Conferencia de Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH, que va a ser impartida por el licenciado Luis Raúl Albores. ¿Sí? Es el licenciado Luis Raúl Albores Morales, pues ha sido abogado con experiencia laboral en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ha laborado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Es maestrante en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y actualmente es el titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, como pueden ver, nuestro ponente pues tiene experiencia en la temática que se va a hablar el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, les dejo con nuestro ponente. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, licenciado Alberto, por el tiempo, por el apoyo para la gestión de esta actividad. Yo quisiera proponer que fuera una actividad dinámica, que no fuera algo demagógico. También, si no se me escucha o si tengo un problema con el audio, con todo gusto háganmelo saber. Ya ven que estas tecnologías nos hacen quedar mal a veces, sin querer. Pero mi intención es que sea una charla pues accesible, que no les parezca aburrida. Sabemos que tenemos obligaciones en materia de capacitación o de promoción de los derechos humanos. Sin embargo, yo no quisiera aburrirles con mi participación y más que nada quisiera que se llevaran la información que comparta como algo valioso que les pudiera servir a nivel personal, ya que, como lo explicaré minutos más tarde, el VIH es una realidad que puede ser cercana a muchas y a muchos de nosotros. Voy a intentar compartir pantallas, pero mi formación en tecnología no me falla. Pero mi intención es compartirles un documento elaborado por el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y más que leerlo, les quiero desmenuzar el contenido de este texto, porque es bastante bueno, es muy ejecutivo y es una cartilla que desde luego les voy a facilitar el enlace para que la puedan descargar si están interesados o interesadas. Pero es una cartilla que habla sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH o con SIDA. Aquí nos encontramos
el primer tema, por así decirlo. La denominación correcta con enfoque de derechos humanos es personas que viven con VIH. Y algo importante es destacar que VIH y SIDA no son lo mismo. No me dejarán mentir, a mí no me tocó tanto, ya no estoy joven, pero yo nací en el 87, sin embargo, muchas personas recordarán, y si estoy equivocado, suplicaría que me lo clarificaran. A inicios de los años 80 en los Estados Unidos y también de alguna manera en nuestro país, se empezó a hablar de un cáncer raro en los homosexuales. Y de alguna manera, con toda la información que teníamos en esa década de los años 80, en los años 90, con la falta de Internet, ¿no? Y esta gran herramienta que ha representado el Internet, se manejaba el término SIDA, el término sidosos, pero esos términos, el término sidoso en específico, es contrario a la dignidad de las personas que viven con VIH, porque como lo señalaba, VIH y SIDA son cuestiones distintas. El VIH, como lo sabemos, es el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es una fase o un escenario final en nuestro estado de salud, cuando el VIH tiene complicaciones. Es decir, si yo no tomara mis medicamentos antirretrovirales de manera adecuada y disciplinada, yo podría migrar a una fase de SIDA. Esa pudiera ser la explicación muchísimo más sencilla, pero como lo señalo, no son cuestiones distintas. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero es muy importante identificar que no se tratan de cuestiones idénticas. De hecho, el uso del binomio VIH/SIDA no es vigente. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Y la mejor manera de dirigirnos a estas personas es persona que vive con VIH o con SIDA, pero nunca sidoso, nunca enfermo, nunca contagiado. Este documento fue elaborado desde luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera específica el programa, antes se denominaba Programa de VIH-Sida, vean ahí la ironía, Programa de VIH-Sida y Derechos Humanos. Actualmente se denomina Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, y fue quien elaboró o impulsó más bien este documento. Documento que tiene una presentación bastante ejecutiva y por eso me atreví a proyectarla. En ocasiones no me dejarán mentir, hay personas que proyectan una ley, ¿no? O láminas con muchas palabras y eso se puede tornar más que aburrido, podría ser un distractor o desmotivar a prestar atención a la presentación. Sin embargo, las características de este material son bastante amables. Es lo que considero, salvo su mejor comentario, y hace puntualizaciones muy importantes como el que la discriminación contra las personas que viven con VIH o SIDA es una violación a sus derechos humanos y dificulta la adopción de medidas eficaces para combatir la transmisión de este virus, pues obstruye el ejercicio del derecho a la protección de la salud de quienes viven con esas condiciones de salud. Quisiera destacar la palabra transmisión. Por tratarse de un virus con características específicas, la palabra adecuada es transmisión del virus, no contagio. Contagio aplica para, por ejemplo, el COVID, porque sabemos con la poca información que de momento tenemos, poca o mucha, que al estornudar o a través de las partículas de saliva se contagia el coronavirus. El VIH no se contagia, se transmite porque hay vías específicas de transmisión de las cuales les voy a hablar, pero es muy importante que cuando hablemos con personas peticionarias, con personas viviendo con VIH o con organizaciones dedicadas a defender los derechos de estas personas, o poblaciones viviendo con VIH, o poblaciones en donde la transmisión pudiera ser una constante, como las personas trabajadoras sexuales o personas usuarias de drogas inyectables, la palabra a emplearse debe de ser transmisión, nunca contagio.
Esto tiene que ver, desde luego, con el respeto a la dignidad de las personas. ¿Por qué es peligrosa la discriminación contra las personas que viven con VIH o SIDA? Esto se debe a las concepciones erróneas sobre la condición de salud. Todo documento es perfectible, tiene sus áreas de oportunidad. Aquí, si bien yo de primera mano no elaboré este documento, estimo que en vez de enfermedad se podría denominar condición de salud, para restarle este mote revictimizante a algunas personas. Las concepciones erróneas que se tienen sobre el VIH o el SIDA, desde luego, generan actos de discriminación que pueden ser muy sutiles y que se expresan a través del lenguaje o de chistes ofensivos y discriminatorios, lenguaje que mencionaba como sidoso, lo cual es muy ofensivo para estas personas, o hasta las más crudas y evidentes como la restricción de los derechos por vivir con VIH o SIDA. La restricción de estos derechos, no me dejarán mentir varios de ustedes, a través de su experiencia hemos identificado que el vivir con VIH muchas veces se presta a que nos consideren personas no funcionales. ¿A qué me refiero? Hasta el día de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculiza el ascenso en el empleo de personal que trabaja en esa institución por vivir con VIH. Hace muchos años, el vivir con VIH y trabajar en las Fuerzas Armadas significaba una baja definitiva. Afortunadamente, gracias también al trabajo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se logró cambiar esa percepción y al día de hoy vivir con VIH en las Fuerzas Armadas no significa baja definitiva, pero sí han ocurrido actos de discriminación que no explican qué tan objetivo y razonable es restringir el acceso en el empleo a estas personas. Estamos trabajando de manera cercana con la Sedena para revisar su normativa interna, porque muchas instituciones se escudan en es mi normativa, es la normativa del instituto, es la normativa de la institución, pero eso no significa que no deje de ser discriminatorio o que deje de ser discriminatorio más bien. Y por eso estamos trabajando de cerca con la Sedena para revisar esa normativa interna, porque si no es objetivo y razonable limitar el ascenso en el empleo a estos grupos poblacionales, se trataría de un acto de discriminación. Entendemos que vivir con glaucoma, por ejemplo, y querer pilotear un avión en las Fuerzas Armadas, pues sería un poco contraproducente. Eso sí es objetivo y razonable. Pero vivir con VIH no nos hace más débiles, no nos hace menos capaces. A estas formas de discriminación se añaden otros atropellos, como la negación de servicios de salud o la negativa de acceso a medicamentos necesarios para el cuidado de la salud. Desde luego, estas violaciones a derechos humanos se presentan en distintos niveles y de distintas formas. En muchos empleos, incluso de manera específica y de manera alarmante, en el sector privado se presentan estas violaciones a derechos humanos porque como sabemos, las empresas, el sector privado también viola derechos humanos. Despide a mujeres embarazadas, no contrata a mujeres embarazadas, le pide pruebas de embarazo a las personas, le pide pruebas de sangre a las personas para identificar si viven o no con VIH y les niegan el acceso al empleo o el mismo ascenso. Y eso es discriminación, eso es una violación a derechos humanos. También vulnerar la confidencialidad de la condición de salud de estas personas es una violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, Raúl Albores vive con diabetes, a Raúl Albores vive con VIH. Por el estigma social, es algo muy simple. El estigma social que se le ha atribuido al VIH lo ha cargado de una injusta discriminación a lo largo de la historia. No me dejarán mentir, no es lo mismo pensar a una persona con cáncer, que incluso se le revictimiza y se le piensa con lástima, lo cual es inadecuado. Lástima o empatía, quisiera yo no ser tan tajante, pudiera ser empatía, pero no es lo mismo a vivo con VIH. El decir o el compartir nuestro diagnóstico, desde luego genera ideas tal vez poco vigentes, como que nos lo buscamos, como que somos promiscuos, como en algún momento, y lamentablemente también en el sector religioso,
ha señalado que es un castigo para los homosexuales. Sector religioso que lamentablemente también señaló que el coronavirus surgió por los homosexuales. Sin embargo, esa carga negativa hacia el VIH es lo que genera que vulnerar la confidencialidad de esta condición de salud se convierte en un acto de discriminación, porque al dar a conocer que una persona vive con VIH, empieza el rechazo, empieza el asco hacia esa persona, nadie se quiere acercar a él, lo corren de su empleo, lo que no siempre sucede con otras condiciones de salud. Las otras formas de discriminación o violación a sus derechos humanos, que son las más comunes en los expedientes de queja de esta Comisión Nacional, son la negación de servicios de salud o la negativa de acceso a medicamentos. Probablemente han escuchado el término desabasto. Ahora en estas poblaciones, muy triste el caso de niñez viviendo con cáncer, que no tiene acceso a medicamentos, porque según las instituciones del Estado mexicano no hay una entrega oportuna. Y probablemente no lo vean, pero estoy entrecomillando con los dedos que las instituciones señalan que es una entrega no oportuna, que no es un desabasto. Pero al menos para este programa especial a mi cargo y para su servidor sí se trata de un desabasto, desde el momento en que no hay y desde el momento en que el sector salud atraviesa por procesos de planeación, procesos presupuestarios, procesos de distribución de los medicamentos. Entonces, si hay una planeación desde el principio, una asignación presupuestaria, ¿por qué no tenemos medicamentos? Pero las cuestiones de violaciones a derechos humanos de estas poblaciones no se quedan ahí. No solo no hay medicamento o se lo entregan tarde, también existe la negación de los servicios de salud o la no disponibilidad de los mismos. ¿A qué me refiero? Esta pandemia, que es una crisis sanitaria, también es una crisis en materia de derechos humanos. La disponibilidad de estudios de laboratorio y gabinete para estas personas, para el seguimiento de su tratamiento medicamentoso, la disponibilidad de servicios médicos especializados como urología, proctología y otras especialidades médicas no están disponibles porque en instituciones como el IMSS o el ISSSTE les dicen: ahorita no, joven, estamos atendiendo el COVID, todo es COVID, regrese dentro de 6 meses, tal vez dentro de 6 meses lo podamos atender. Sabemos que es muy complicado para todas las instituciones, para todas las empresas, para todas las familias y para todos los gobiernos esta pandemia internacional. Sin embargo, no se debe dejar a nadie atrás. Ya quisiera yo ver que una institución de salud le diga a una persona con cáncer: aguántate tantito tu quimio, igual y dentro de un año te la empezamos a poner, ¿no? Dile a tus células cancerígenas que se esperen tantito. Es burdo, es irrisorio. La ingesta de los medicamentos antirretrovirales de estas personas son algo vital que se debe de hacer diario y de manera ininterrumpida. La ciencia ha avanzado tanto que existen personas indetectables. ¿A qué me refiero? Que su carga viral es tan baja que cuando se les realizan estudios de laboratorio y gabinete, su carga viral de VIH es indetectable. Y es tan indetectable que pudieran tener relaciones sexuales sin protección y no transmitir el VIH a una persona que no viva con el virus. Tanto ha avanzado la ciencia y tanto ha avanzado la salud que ahora existen tratamientos solo de una pastilla, porque como sabemos en estas décadas de los años 80, 90, se consumían hasta 30 pastillas diarias. Y eso desde luego causaba otras afectaciones a la salud, pero actualmente, gracias a la ciencia, hay tratamientos de una sola pastilla y se están realizando pruebas para una vacuna para el VIH, lo cual es muy alentador. Sin embargo, la disponibilidad de estos medicamentos debe de ser puntual, amplia y no debe de haber pretexto alguno para no darle los medicamentos a las personas. ¿Por qué? Porque compromete su estrategia medicamentosa y pudiera provocar que emigren al escenario de SIDA. Y sobre los servicios de salud, yo sé que las cuestiones presupuestales nos ponen siempre en pie,
pero es importante contratar a personal capacitado, personal especializado, para que exista disponibilidad de médicos especialistas. En muchos estados de la República, como Chihuahua, Sinaloa, que son muy amplios, existe un solo especialista en ciertas materias. Y las personas refieren no tener dinero para trasladarse a la capital y viajar 4 horas, porque solo hay un especialista en el estado. Imagínense que solo existiera un urólogo o un ginecólogo en la Ciudad de México, solo uno. ¿Qué haríamos? Los 21 millones de personas que creo que estamos aquí, ya no me acuerdo cuántos somos en la Ciudad de México, pero sería algo terrible. Eso es lo que pasa. No se están realizando estudios de laboratorio y gabinete a las personas viviendo con VIH, incluso a algunas desde hace un año. Y eso es muy grave y por eso ya muchas de esas poblaciones se acercan a nosotros en fase de SIDA, pesando 40 kilos, con sarcoma de Kaposi en la cara, lo cual es muy doloroso. Sin embargo, es responsabilidad de las instituciones de salud, con todo y pandemia, lo siento, el garantizar estos servicios de salud y este acceso a los medicamentos. Más allá de estas violaciones a derechos humanos, la discriminación, y yo diría la desinformación, es el gran problema. Lo que mata no es el VIH, es la desinformación, es la discriminación y es el rechazo. Esto obedece al estigma generado al asociarlos con poblaciones previa e injustamente estigmatizadas por la sociedad. Los varones homosexuales, las y los trabajadores sexuales, las personas usuarias de drogas inyectables, ya que los primeros casos, como lo mencionaba, en los Estados Unidos de América se detectaron en dichas poblaciones. Ojo, actualmente, en el año 2021, las poblaciones donde se concentra en mayor medida la prevalencia del VIH, efectivamente son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trabajadoras sexuales y las personas usuarias de drogas inyectables. Sí, es una realidad, pero eso no significa que no existan otras poblaciones. ¿A qué me refiero? Existe niñez y adolescencia viviendo con VIH. Y ahorita les voy a platicar de eso por las vías de transmisión. Pero existen niñas, niños y adolescentes viviendo con VIH. Y el sector que va lamentablemente en aumento en estas poblaciones viviendo con VIH son las amas de casa. Mujeres heterosexuales que están casadas con un hombre que muchas veces es su esposo o su pareja y lamentablemente les transmite el VIH, sin que ellas tuvieran conocimiento de que su pareja o esposo vive con esa condición de salud. Es alarmante, ¿por qué? Porque este grupo poblacional de las amas de casa o de las mujeres viviendo con VIH también está atravesado por la violencia de género. Muchos casos que hemos tenido conocimiento de mujeres que hacen público su diagnóstico o comparten su diagnóstico con su pareja o su esposo, resultan revictimizadas al final del día, algunas golpeadas por su pareja y otras asesinadas. ¿Por qué? Porque se les revictimiza al decirles que ellas tuvieron la culpa. Y cito algunas frases: ellas fueron las promiscuas, ellas son las idosas, ellas son las prostitutas. Ese tipo de frases tan lamentables se generan por la violencia que sabemos, desde luego, atravesamos como país, pero que afecta de manera en mayor proporción a las mujeres y que deriva en feminicidios, desde luego. Pero es muy importante señalar que estas poblaciones no son las únicas afectadas. Y justo me adelanté. Mujeres y niños son las poblaciones que han presentado más incidencia en la transmisión del VIH. Y muchas mujeres, a pesar de ser monógamas, corren el riesgo de vivir con VIH al ignorar el estado serológico de su pareja, como lo mencionaba. Y es muy importante tener en cuenta que una madre que vive con VIH puede transmitírselo al producto antes de nacer si no recibe un diagnóstico o tratamiento oportuno. Las consecuencias que tiene la discriminación y el seguir siendo intolerantes pues generan muchísimos contextos de vulnerabilidad a estas personas
que desde luego afecta su autoestima y que no se perciban como personas sujetas de derechos. ¿A qué me refiero? En el programa especial A Mi Cargo brindamos orientación jurídica integral a las personas que viven con VIH. Nunca hemos tenido competencia legal para tramitar expedientes de queja, a pesar de que estamos adscritos a la primera visitaduría de la CNDH. Nuestra función es realizar gestiones urgentes en favor de estas poblaciones viviendo con VIH, gestiones urgentes que se trabajan con nivel central de las instituciones de salud, como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, el ISFAM. Sin embargo, hemos identificado en esta orientación jurídica integral que las personas viviendo con VIH que confían en nosotros y se acercan y nos piden gestiones, muchas de ellas lamentablemente han pronunciado comentarios como: no sabía que yo tenía derecho a eso, no sabía que yo era una persona digna de que me brindaran atención en una institución, yo pensé que ya me iba a morir. Estos comentarios son muy dolorosos, pero nos hablan de la información que hemos fallado en transmitir a estas poblaciones. La parte de autoestigma, desde luego, como en muchas condiciones de salud o en muchas poblaciones, la salud mental de estas poblaciones se ve afectada por el vivir con esa condición de salud, lo cual, desde luego, no es una sentencia de muerte, pero es algo complicado porque en el ámbito social es donde encontramos más problemas. Aquí viene algo muy importante y por eso señalaba que espero que este ejercicio, esta actividad, les pudiera parecer como un programa de radio que escuchen mientras toman un cafecito o mientras cocinan, o un podcast que van escuchando mientras van manejando o van en el transporte público, algo que se lleven en lo personal porque es enriquecedor y porque muchas veces pudiéramos tener un amigo, una amiga, un familiar o una familiar, un ser querido que viva con VIH o que esté expuesto a la transmisión del VIH, y eso no va a dejar eso no va a provocar que lo dejemos de querer, que lo dejemos de respetar y de apoyar. Es por eso que resulta importante saber cómo se transmite el VIH. El VIH se encuentra presente en los fluidos del organismo de una persona que vive con el virus. La sangre, el semen, fluidos vaginales, como se menciona más abajo. Es en esos fluidos, la sangre, el semen, fluidos vaginales y la leche materna, en el caso de los bebés lactantes, en donde existe una concentración potencialmente transmisible en la sangre. Transmisible, perdón, del VIH. Recordémoslo. ¿Cuáles son los fluidos que transmiten el VIH, que tienen una concentración potencialmente transmisible del VIH? Son la sangre, que puede ser a través de transfusiones, el semen y los fluidos vaginales en el ámbito sexual o del ejercicio de nuestra sexualidad, o la leche materna en el caso de los bebés lactantes. Por ello, solo se transmite por 3 formas plenamente identificadas. 3 formas. Relaciones sexuales sin protección, por medio del uso, se transmite a través de las relaciones sexuales cuando no hay un correcto uso o un uso consistente del condón. La sangre con el virus, esta palabra, insisto, este documento yo no lo elaboré, pero tiene mejoras. La sangre con VIH en transfusiones, como ya lo mencionaba, transfusiones sanguíneas, o al compartir jeringas y otros instrumentos punzocortantes. ¿A qué me refiero con esto? Les había hablado de las personas usuarias de drogas inyectables. Muchas veces comparten jeringas y es ahí donde sucede la transmisión del VIH, donde pudiera suceder. Y la tercera vía es la perinatal o vertical en la gestación del parto o la lactancia. ¿Por qué no se mencionó al principio la vía perinatal o vertical? ¿Y por qué hasta este punto se mencionó? Solo se habló de la lactancia al principio, pero ha sido tanto el avance de la ciencia y el acceso a tratamientos antirretrovirales a personas embarazadas, y digo personas porque sabemos ahora de hombres trans que se pueden embarazar porque cuentan con una matriz y demás. Las personas embarazadas
no siempre pudieran transmitir el VIH desde la vía perinatal o vertical. ¿Por qué? Porque existen bebés que no viven con VIH a pesar de que la persona que les dio a luz sí viva con VIH. Por eso no se mencionó al principio, pero pudiera ser una vía. Sin embargo, en el ámbito médico, los tratamientos para personas con VIH que presenten un embarazo han ido avanzando y han hecho posible que la transmisión perinatal o vertical pueda irse erradicando de alguna manera. Pero es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. Y si lo pudieran transmitir con sus amigos, en una plática, en una comida, en la oficina, con la familia, con los vecinos. Solo hay vías de transmisión específicas para el VIH. El compartir una taza, un vaso, usar la misma cuchara, el dar un abrazo, el dar un beso, el dormir en la misma cama, el estar cerca de la persona viviendo con VIH, no transmite ese virus. Es muy importante que combatamos el estigma hacia esta condición de salud. ¿Por qué? Porque significa felicidad y paz mental para estas personas. ¿Por qué felicidad? Porque es bastante injusto el rechazo que se le tiene a estas personas, incluso de manera explícita y a través de nuestro lenguaje corporal o de nuestras expresiones faciales. Estas vías de transmisión, como lo señalaba, a través de la sangre, el semen y los fluidos vaginales, la leche materna o en algunas ocasiones a través de la vía perinatal o vertical, son las únicas vías de transmisión. Eso es lo que quisiera que se llevaran el día de hoy sobre todas las demás cosas. ¿Cómo se previene el VIH? Se previene, desde luego, al ejercer una vida sexual responsable, a través del uso del condón interno o externo. Ojo, no es condón masculino ni femenino, es condón interno o externo, porque sabemos que el género es una construcción social y no todas las personas se identifican con una o con otra. También no intercambiar jeringas ni material quirúrgico, porque pudiera ser un terreno fértil para esta transmisión del VIH. Y también existen vías, y como lo mencionaba, aquí lo que yo les comentaba de la vía perinatal o vertical, la profilaxis para prevenir la transmisión vertical. Sí es una realidad que incluye la oferta de la prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas. Si la prueba, o personas embarazadas más bien, si la prueba resultara positiva, se deben proporcionar antirretrovirales, evitar el parto por la vía vaginal y llevar a término el embarazo por cesárea. Evitar la leche materna y sustituirla por fórmula láctea. Al recién nacido se le deben dar antirretrovirales hasta tener certeza de que no vive con el VIH. Aquí es muy importante compartirles que lamentablemente afortunadamente por los pocos casos que existen de VIH en niñez y adolescencias, y digo lamentablemente porque muchos laboratorios no están interesados en producir una dosis específica para estas poblaciones. Se han realizado estudios, se sigue trabajando al respecto, pero muchas veces las dosis de antirretrovirales para niñez o adolescencias son aquellas de los adultos y coloquialmente se parte la pastilla, se les da la mitad, lo cual se aleja de una perspectiva científica y médica. Es muy importante identificar cuáles son las prácticas de riesgo, entre comillas, que nos pueden exponer a vivir con VIH. Estas prácticas de riesgo es donde, desde luego, existe intercambio de fluidos, como los mencionados, la sangre, el semen, los fluidos vaginales. Pero es muy importante recordar que el cuidado de la sexualidad nos corresponde de manera personal y no debemos dejarlo en manos de terceras personas. Las personas que viven con VIH tienen derecho a la práctica sexual. Y con esta oración, con estas dos líneas, es muy importante señalar que nadie nos puede obligar a tener sexo con condón o sin condón si no queremos. Eso es violencia sexual. Nosotros decidimos de qué manera tenerlo. Y desde luego siempre implica una responsabilidad sexoafectiva con las personas que se debe de construir a través del diálogo y de la toma conjunta de decisiones.
pero jamás se nos debe de estigmatizar, revictimizar o ofender si nuestra vida sexual la ejercemos de tal o cual manera, con condón o sin condón, y esto tiene que ver con los derechos sexuales, incluso reproductivos de muchas personas. La misma Constitución nos protege respecto del número, bueno, respecto de tener hijos o no, y el número de estos hijos e hijas. Y en ese sentido, en ese tenor, es muy importante señalar que las personas con VIH tienen derecho a una vida sexual, tienen derecho a tener relaciones sexuales. La comunicación es la clave, diría yo, pero no se les debe de revictimizar y castigar pensando en que ellos jamás tendrían ni deberían tener relaciones sexuales. Eso es una violación a derechos humanos, eso es discriminatorio y eso es estigmatizante. Desde luego, en ese ejercicio de nuestra sexualidad y en ese espectro de libertad, nosotros tenemos el derecho a decir, yo no quiero tener relaciones sexuales con una persona viviendo con VIH, o yo sí quiero tener relaciones con una persona viviendo con VIH, porque aquí realizaré un comentario muy particular. Las personas con VIH muchas veces tienen un mejor cuidado de su salud sexual. ¿Y a qué me refiero con esto? Están más conscientes y se realizan más pruebas de hepatitis, de VPH, acuden a la vacuna de VPH, se hacen revisiones médicas. Es decir, muchas veces las personas que no viven con VIH desconocen su estado serológico o no. Desconocen si viven con VPH, desconocen si viven con hepatitis. Y estas poblaciones viviendo con VIH derivado de esa condición de salud tienen más conciencia en la mayoría de los casos y mayor responsabilidad respecto de su vida sexual y se realizan exámenes periódicos. ¿Por qué la respuesta al VIH debe tener como centro de los derechos humanos? Porque es ahí donde está el corazón digamos, de la situación. Si no tenemos acceso a los medicamentos antirretrovirales para VIH, si no tenemos acceso a los servicios de salud, como estudios de laboratorio y gabinete o servicios especializados, no hay razón de, digamos, es un sinsentido. Es como el cáncer, es como muchísimas otras condiciones de salud. Sin estos medicamentos y estos servicios de salud no tiene sentido hablar de una condición de salud si no va a ser atendida. Y desde luego debe de centrarse la respuesta al VIH en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque de manera sistemática las instituciones de salud como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, el ISFAM, han violado de manera reiterada los derechos humanos de estas poblaciones y de muchas otras personas, pero existe una especie de desinterés a estas poblaciones, existe un rechazo, existe una revictimización porque muchas veces se les menciona en clínicas, en hospitales, tú tuviste la culpa de que ahora tengas VIH, ¿no? Tú por ser promiscuo tienes ahora VIH, te lo buscaste. Es como cuando de las víctimas de desaparición forzada se señala de manera ofensiva que se me hace que andabas en malos pasos. O como los gobiernos en general y el gobierno en turno señalan, seguramente era parte del narcotráfico. Eso es revictimizante y eso es ofensivo hacia las personas, en este caso que viven con VIH y en el caso de desapariciones forzadas. Los derechos humanos de las personas que viven con VIH son iguales a los de todos, básicamente. Ese podría ser el resumen de esta actividad. Los derechos humanos de las personas con VIH son iguales a los derechos de ustedes que me están escuchando, a mis derechos, a los derechos de las poblaciones, de los pueblos originarios, los mismos derechos que las mujeres, pero desde luego están más vinculados con el derecho humano a la salud. Es muy importante recordar que vivir con VIH o con SIDA no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo. Estos derechos específicos, más allá de los generales a los que tienen derecho estas poblaciones, también implican en que nadie está obligado a someterse a la prueba de detección del VIH ni a declarar que vive con VIH o con SIDA. La prueba de anticuerpos es voluntaria.
Esto aplica para el sector privado, para las empresas, para el sector público, las instituciones. No se debe de pedir absolutamente a nadie una prueba de VIH, ni una prueba de embarazo, ni exámenes médicos. Ojo, si ello no es objetivo y razonable. Un ejemplo, ¿de qué serviría que me pidieran, por ejemplo, en la CNDH, una prueba de anticuerpos? ¿En qué afectaría que yo viviera con VIH? ¿En qué afectaría mi trabajo? La discriminación, recordémoslo, al amparo de lo que dice la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, consiste en una acción u omisión que con intención o sin ella se busque vulnerar, no sea, más bien que con intención o sin ella no sea objetiva ni razonable, y que busque vulnerar los derechos humanos de una persona derivado de un estigma hacia una condición, hacia una característica inherente de las personas como su condición de salud. Recapitulando, los actos de discriminación pueden ser por acción u omisión, con intención o sin ella, cuando no son objetivos ni razonables y que busquen vulnerar los derechos humanos de una persona partiendo de un estigma hacia una característica inherente de esas personas, como la condición de salud, la orientación sexual, el color de piel. En este caso, no es objetivo ni razonable, en la mayoría de los casos, si no es que todos, pedir una prueba de VIH a las personas. Trabajar en el OXXO y vivir con VIH, ¿en qué afecta la actividad laboral? En nada. Es por eso que la prueba de anticuerpos es voluntaria. Las víctimas de violación sexual, ojo, eso es muy importante, es un derecho y es una obligación de las instituciones de salud brindar este servicio sin dilación. Las víctimas de violación sexual tienen derecho a una valoración para que en caso de requerirlo reciban profilaxis post-exposicional al VIH durante el término que sea necesario. Es decir, si somos víctimas de violación, el sector salud está obligado a valorarnos de manera pronta para recibir profilaxis post-exposicional al VIH. Medicamentos antirretrovirales para evitar o desalentar la transmisión de este virus si sufrimos de violación sexual. Esto no es al criterio de ninguna persona servidora pública del sector salud. En el punto 5 se menciona que si se decide realizar la prueba, se tiene derecho a recibir información suficiente y a que los resultados sean manejados de forma anónima y confidencial, así como que estos se entreguen de manera individual y por personal capacitado. No deben informarse resultados positivos o negativos en los listados de manejo público, ni comunicar el resultado a otras personas sin la autorización expresa de quien se sometió a la prueba. ¿A qué se refiere esto? Les voy a poner un ejemplo para no ser tan gris o tan formal. En alguna clínica de la Ciudad de México, al realizarme una prueba y al recibir el resultado, la persona que me dio el resultado, antes de dármelo, me dijo, ¿qué harías si tuvieras solo unos días de vida? Y agregó, ¿qué harías si estás por morirte? Desde luego, fue un balde de agua fría, porque es una respuesta agresiva que no se debe de dar por parte del personal del sector salud. Es ofensiva, es agresiva, es violenta, es inadecuada. Y me dijo, bueno, te lo decía porque salió negativa tu prueba, pero cuídate, por favor. Y lo realizó con un dejo de, no nos vengas a estar molestando, mejor cuídate. Eso es revictimizante, eso es violatorio de derechos humanos y por eso este punto 5 destaca que debe de ser personal capacitado el que nos brinde la atención en materia de VIH, vivamos con él o no. Y en caso de que la prueba salga positiva, como lo señalaba, debe de velarse por la confidencialidad de esa condición de salud. No se comparte con nadie. También en el manejo de expedientes de queja o en la comunicación con personas peticionarias, no podemos hablar a la casa del peticionario y señalar, sí, es que busco a Raúl Albores que vive con VIH. Eso es una violación de derechos humanos. Debemos de tener mucho cuidado y ser
dignos observadores de esta confidencialidad y dignos defensores de la misma, porque los expone al estigma, los expone a los actos de discriminación que pueden derivar en violencia hacia estas personas. Con independencia del resultado, se tiene derecho a recibir servicio de consejería para favorecer la puesta en práctica de las medidas de prevención durante las relaciones sexuales y a recibir apoyo emocional en caso de un resultado positivo para favorecer la adaptación a esta nueva situación. La aplicación de la prueba de VIH no debe ser requisito para recibir atención médica. Obtener empleo, contraer matrimonio, formar parte de instituciones educativas o tener acceso a servicios. Es lo que ya les había mencionado, pero esto también está plasmado en una norma oficial, en la 010, me parece, 2002, si no me equivoco. Está en una norma oficial. Y eso significa que no depende del criterio de persona servidora pública alguna. La negativa de atención médica, la negativa de acceso y ascenso en el empleo, los códigos civiles en los estados que señalan que vivir con VIH provoca que no podamos contraer matrimonio, son discriminatorios y son violadores, o violan más bien, derechos humanos. Eso es incorrecto. Vivir con VIH o con SIDA puede ser considerado como causal para la negación de servicios de salud. Más bien, no puede ser, como lo señalaba en el punto anterior, no puede ser considerado como causal para la negación de servicios de salud, un despido laboral, la expulsión de una escuela, el desalojo de una vivienda o la expulsión del país. Tampoco se puede limitar el libre tránsito dentro del territorio nacional, la salida del país o el ingreso al mismo. Es decir, son los mismos derechos humanos que para todas las personas, pero el vivir con VIH no significa que puedan llevarse a cabo todas estas cuestiones, porque como lo he señalado de manera reiterada, son violaciones a derechos humanos y son actos de discriminación. Tampoco vivir con VIH significa que nos pueden detener, aislar o segregar. Si se vive con VIH o con SIDA, nadie puede limitar nuestro derecho a ejercer nuestra sexualidad libre y responsable. Insisto y quisiera subrayar, las personas con VIH tienen el derecho humano a tener relaciones sexuales. No es una sentencia de muerte y no es una condena para no ejercer la vida sexual. Como todo ser humano, tienen derecho a asociarse libremente y a afiliarse a las instituciones sociales o políticas que deseen. Se tiene derecho, viviendo con VIH, a buscar, recibir y difundir información veraz, objetiva, científica y actualizada. Se tiene derecho, desde luego, a todos los servicios de salud, médicos y medicamentosos, y aquí quisiera aclarar otra vez, esta pandemia, esta crisis de salud, que también es una crisis de derechos humanos, no es pretexto para dejar de atender a estas poblaciones. Se tiene derecho a proporcionar información científica sobre el VIH y los tratamientos a los que se pueden someter, así como sus riesgos, consecuencias y alternativas. Este es el caso del nuevo Biktarvy, del nuevo medicamento, que solo se ingiere una pastilla al día. Es por eso muy importante realizar estudios de carga viral a estas personas para identificar si pueden migrar a ese tratamiento de una pastilla y de todos modos dar el seguimiento correspondiente para identificar si el cuerpo o su organismo aceptó ese tratamiento o no. Se tiene derecho a servicios de asistencia médica y social para mejorar la calidad de vida y el tiempo de vida, desde luego. Se tiene derecho a conocer los procedimientos de las instituciones de salud. Ojo, muy importante, para presentar una queja o un reclamo o sugerencia ante cualquier irregularidad o atropello de sus derechos y garantías individuales. Aquí, muy importante, quisiera compartir que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha volcado a la defensa de los derechos humanos de las poblaciones, valga la redundancia, pero más allá de las responsabilidades que tenemos en materia de difusión de los derechos humanos, estudio, divulgación de los mismos, nos estamos concentrando en la defensa de los derechos humanos. Y es este programa especial de sexualidad y VIH, de la primera visitaduría, como les comentaba, el que brinda orientación jurídica integral a las poblaciones que nos piden ese servicio. ¿A qué me refiero? En las orientaciones jurídicas integrales que estamos brindando, hacemos el conocimiento de estas personas que su escrito ante la CNDH no es lo único que va a suceder.
También existen las gestiones urgentes que realizamos al interior de este programa con el nivel central de las instituciones de salud para que de manera expedita les den el medicamento que no les han dado o los servicios o estudios de laboratorio y gabinete que tampoco les han dado en meses. Pero no se queda ahí. También hacemos de su conocimiento que el Instituto Federal de Defensoría Pública puede representarles y promover un amparo en contra de estas instituciones para que en el corto plazo se les brinde todo aquello servicio médico medicamentoso que no se les ha proporcionado. Y como lo sabemos, el amparo está en el seno de la actividad jurisdiccional. Y a toda aquella autoridad que no le contesta a un juez, pues tiene consecuencias muy serias. Pero este Instituto Federal de Defensoría Pública no se limita a exigir que se den servicios médicos o medicamentos a estas poblaciones. También los representan para solicitar la devolución de todo lo erogado cuando las instituciones de salud no nos atendieron en tiempo y forma. Es decir, muchas personas viviendo con VIH tienen que comprar su medicamento por fuera o tienen que recibir atención, pagar atención médica por fuera, lo cual les representa un gasto no planeado y que desde luego pudiera representar un daño moral, es decir, un daño patrimonial. También este Instituto Federal de Defensoría Pública lo representa para pedir la devolución de ese dinero. Y otra más, el mismo instituto les puede representar, como ya lo señalaba, en caso de la existencia de un daño moral. ¿A qué me refiero? Tanta es la dilación y tan malo es el servicio de ciertas instituciones públicas de salud que ante la falta de medicamentos o la falta de estudios de laboratorio y gabinete, muchas personas ya presentan daños renales, por ejemplo, o daños en sus órganos. Y eso consiste en un daño moral. Daño moral que también puede ser litigado a través de este Instituto Federal de Defensoría Pública. Otra opción que le damos a las personas que viven con VIH es presentar escritos ante los órganos internos de control, ya que si las personas de estas instituciones cometieron irregularidades administrativas, es importante actuar en consecuencia para, de ser el caso, incluso buscar una inhabilitación en el servicio público. De igual manera, les brindamos datos del CONAMED, de la CONAMED, para que se estudie cada caso en particular, digamos, cuando se pudiera presentar una mala praxis médica y que pudiera también derivar en retirar la cédula a la persona, al médico o a la médica. Y de manera no menos importante, también es menester compartir con el SINCIDA todo este tipo de irregularidades, porque ellos como autoridad en materia de VIH o SIDA deben de tener registro de todas estas cuestiones. Falta de medicamentos o que no se brinda atención médica en ciertas instituciones. Es todo este andamiaje jurídico u opciones de mecanismos, que lo pensamos como litigio estratégico en materia de derechos humanos, que le brindamos a las personas que viven con VIH. Y se los comparto porque si ustedes conocen a alguien que viva con estas condiciones de salud y que no esté recibiendo atención médica a pesar de contar o estar afiliado en alguna institución de salud, es muy importante que le hablen de este programa. Estamos para servirles, somos un instrumento para todas estas poblaciones y no descansaremos hasta que se les atienda de la mejor manera, incluso dentro de esta pandemia. Pero es muy importante, como lo saben, apelar a la cultura de la denuncia, a la cultura de la queja, documentar estas violaciones a derechos humanos. Por otro lado, si se es padre o madre de familia, se tiene derecho a la patria potestad de los hijos. Es decir, vivir con VIH no significa que nos puedan quitar la patria potestad. Eso sería otra violación a derechos humanos y también sería un acto de discriminación. Lo mismo, si se es lesbiana, si se es homosexual, bisexual, persona trans, persona intersexual, eso no es motivo para perder la patria potestad de nuestros hijos o nuestras hijas. Las niñas y los niños que viven con VIH o SIDA tienen derecho también, desde luego, a los derechos de salud, educación y asistencia social en igualdad de circunstancias. También se tiene derecho a una muerte y servicios funerarios dignos. Si un particular nos niega un servicio por vivir con VIH,
se debe de presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque pudiera ser, pero yo estoy convencido de que sí es un acto de discriminación. Es por eso que se debe de presentar, incluso contra particulares, una queja en el CONAPRED, pero también un escrito ante Profeco, dependiendo del particular y del particular justo que nos brinde el servicio. No dejemos de reportar toda irregularidad, porque solo de esa manera podremos acabar con irregularidades. Recientemente una aerolínea le negó el acceso al empleo a una persona viviendo con VIH y se ha metido en muchos problemas. También una línea de autobuses en Puebla ha cometido violaciones a derechos humanos en contra de una persona viviendo con VIH y jurídicamente hablando también tienen muchos problemas por carecer de una visión de derechos humanos dentro de la empresa. Las mujeres que viven con VIH también tienen derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Es decir, nadie le puede decir a una persona que viva con VIH que no se embarace. Es su derecho tomar ese tipo de decisiones. Las violaciones a derechos humanos más comunes de las que conoce esta Comisión Nacional son la negación o la limitación de la presentación de servicios médicos, la negación o la contratación o ingreso a alguna institución educativa o instalaciones oficiales, el trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo por el solo hecho de vivir con el VIH o con SIDA, así como el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos al VIH. La CNDH siempre tendrá competencia cuando estas acciones o omisiones sean cometidas directamente por profesionales, técnicos o auxiliares del sector salud, personal de instituciones federales o directamente mediante su anuencia para que los realice un particular en agravio de cualquier persona que tenga VIH, aunque no haya desarrollado el SIDA, o en agravio de las personas que desconozcan su estado de salud. Básicamente ese es digamos, el contenido del documento que les quería compartir. Sin embargo, como lo había mencionado el licenciado Adalberto, estamos abiertos a dudas, preguntas. Ustedes saben, no hay pregunta mala, no nos debe dar pena en decir, no le entendí, no sé a qué se refiere, me podría explicar de nuevo, porque es muy importante tomar en cuenta que todos podemos ser cercanos al VIH. Y eso no nos hace menos dignos, no nos hace, como lo pinta el sector religioso, pecaminosos, promiscuos. No es un castigo divino. Estas cuestiones o estas acepciones religiosas no son adecuadas, son ridiculizantes y son contrarias a la dignidad de las personas. Pero si alguien tuviera una pregunta, con mucho gusto los escucho. Sin embargo, es más allá de este documento que les compartí, yo les quiero compartir que es muy grave lo que está pasando en materia de VIH en todo el país. El 2020 fue el año en que menos pruebas de detección se realizaron a nivel nacional. Ahí hay una gráfica del CENSIDA en donde es muy notoria la desproporción de pruebas de detección que se realizaron en materia de VIH en 2019 y 2020. ¿A qué me refiero con esto? La tenemos muy difícil las personas que trabajamos en el servicio público. ¿A qué me refiero? Sabemos que se le ha apostado, ahí hablo de manera específica a los organismos de derechos humanos. Pudiéramos estar cayendo en una falsa estrategia de defensa a los derechos humanos al pensar que solo los webinars resuelven la situación. Son estilos muy respetables, todos los proyectos son importantes, no hay un mejor defensor de derechos humanos que otro, no hay una institución mejor que la otra, pero debemos de tener esa conciencia de que los problemas siguen en la calle, los problemas siguen en el territorio, no nada más en el escritorio. Esta invitación, muy respetuosa dentro del ámbito de competencia de todas las personas que se encuentren aquí o a donde llegue este mensaje, es muy importante recordar que el trabajo en el territorio es muy importante. Esta Comisión Nacional debe de estar consciente, así como otros organismos no jurisdiccionales, que se debe de visitar a personas en reclusorios, personas en estaciones migratorias,
personas trabajadoras sexuales que están en la calle, digamos, propiciar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que no han parado ni un minuto y que sí están saliendo a la calle. La situación es grave en materia de derechos humanos. Cada vez hay más casos de SIDA y esto pareciera y se siente como en los años 80. Estamos retrocediendo en materia de VIH. No se realizan pruebas de detección, como lo señalaba, pero en los estados de la República tampoco hay insumos. El año pasado celebramos una reunión en el Senado de la República en donde se le pidió a la titular del CENSIDA que acudiera, y lo que su servidor le planteaba a esta directora del CENSIDA es que sí, qué padre que el gobierno federal gaste millones de pesos en insumos como condones internos o externos, lubricantes, hormonas, medicamentos para VIH, pero la constante es que en los estados no hay estos insumos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata si no es jugar con la salud y la vida de las personas? Y es en ese sentido que también reitero la invitación y les facilitaría yo mis datos de contacto en algún momento. Es esa invitación a que se acerquen a nosotros, porque también tenemos un proyecto ahí con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública y con la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar estos procesos en donde se atore el medicamento. Porque si existe una planeación presupuestaria, una planeación administrativa y se invierten millones de pesos para estos insumos, ¿en dónde están? ¿En dónde están si de manera constante en los estados las personas viviendo con VIH me dicen no me dieron mi medicamento, no hay condones, no hay lubricantes y no hay hormonas? Esta situación, si bien nos debería de preocupar, es también con la intención de que nos articulemos como comisiones locales de derechos humanos, lo cual realizamos a través de la federación de la que formamos parte como organismos de defensores de derechos humanos, pero también como sociedad civil, también como personas servidoras públicas. No importa si el caso lo puede conocer de manera directa o no la CNDH por temas de competencia. Estamos para servirles. Déjenme proyectar un documento muy sencillo para que si pudieran tomar nota. Yo estoy para servirles, pero desde luego el programa a mi cargo también. En caso de que una persona no esté recibiendo atención médica o medicamentosa, es muy importante que sepan que cuentan con nosotros. Voy a proyectar el número telefónico donde pueden encontrar a su servidor con la extensión. El correo electrónico donde nos pueden escribir. Digamos, consciente de que muchas personas utilizan redes sociales, también les voy a compartir mi usuario de Twitter, porque si bien no es una vía oficial de contacto ni de recepción de quejas, muchas personas pues, nos comparten casos por esa vía. Pero existe la apertura por parte de su servidor de trasladar esos casos que nos hagan llegar por Twitter, digamos, elevarlos al proceso interno de la CNDH a través de su ventanilla o oficialía de partes. Denme un segundito para anotar estos, este correo electrónico. Voy a proyectar la pantalla nuevamente para que puedan ver los datos, pero es una atenta súplica para que cuenten con nosotros. Nosotros le brindamos esa orientación jurídica a estas poblaciones viviendo con VIH o también a personas servidoras públicas que tengan una duda al respecto. Este es el teléfono donde pueden contactar a su servidor con la extensión. Y toda duda técnica o específica que tuvieran las aquí presentes, con gusto también se las respondemos en ese correo, pero insisto, la atenta súplica es que pudieran compartir estos datos con quien ustedes gusten,
¿Por qué? Porque nos preocupa que muchas personas sigan desconociendo sus derechos y sigan sin una atención jurídica integral. Nos preocupa mucho la situación que está ocurriendo derivado del COVID, porque muchos, no me dejarán mentir, muchos hospitales son COVID, muchas clínicas son COVID y ya no sabemos ni a dónde ir. Este es pues el usuario de su servidor en Twitter. Yo sé que es una vía muchísimo más formal, pero muchas juventudes pues están volcadas en estas redes sociales y su servidor no deja de revisar lo que acontece en estos espacios. También leemos notas periodísticas donde se habla de desabasto en ciertos estados, buscamos a quien dio la entrevista, nos ponemos a sus órdenes porque la idea es documentar estas violaciones a derechos humanos, ya que, como se imaginarán, a muchas instituciones no les gusta que haya una queja en la CNDH, pero el que no haya una queja en la CNDH genera un subregistro de violaciones a derechos humanos. Es en este teléfono 800-715-2000, extensión 1372, en el correo programa vih@cndh.org.mx y desde luego con toda la confianza en el usuario Raúl Albores en Twitter, donde me pueden contactar. Voy a quitar la pantallita. Donde me pueden contactar, porque es muy importante tener esta cercanía con las poblaciones, incluso con toda confianza. Si ustedes consideran que es importante que su servidor y mi equipo vayamos a un municipio o a una comunidad en específico, adelante, porque sabemos que el decirle a las personas, manda tu correo o métete a la página, pues aleja mucho de esta interseccionalidad, esta visión interseccional que debemos de tener, porque no todos tienen computadora, no todos tienen acceso a internet y ni energía eléctrica, ¿no? Entonces, si se hace necesario acudir a una población y a su servidor, honestamente le gusta más el trabajo en territorio, con todo gusto atendemos su sugerencia. Tenemos un plan de acudir a una comunidad maya cercana a Mérida, en donde aparte no hablan español o castellano. Entonces, es esta interseccionalidad que estamos interesados en tener, pero si también ustedes conocen un caso específico en donde no haya un acceso a internet o no tengan computadoras, nosotros vamos para escuchar a estas poblaciones porque es muy importante acercarse a las mismas. Sin embargo, no me quisiera alargar más de una hora para que esto no deje de ser pedagógico, para que no sea pesado, pero estoy abierto ante cualquier comentario, cualquier duda, y de verdad me reitero a sus órdenes porque nos importa mucho erradicar el SIDA, pero también disminuir las transmisiones del VIH. ¿Sería cuánto, licenciado Alberto? Ok, muchas gracias, señor Raúl. Nada más paso a leer algunos comentarios de No se escucha bien, perdón. Sí, no se escucha muy bien. Nada más procedo a leer algunos comentarios de los participantes. Patricia Cobos comenta que todo claro, que ha sido un excelente tema. Nina Beltrán, muy claro, muy preciso. Muchas gracias. Yo nada más quisiera preguntar algo, bueno, comentar y preguntar. Hace algunos años me tocó leer una recomendación nacional, creo que, si mal no recuerdo, la 25/2017. Esta recomendación pues, fue emitida hacia el Instituto de Seguro Social por una persona que quería trabajar ahí, en el área de enfermería, y que fue discriminada por tener VIH. Y ya en la recomendación, si mal no recuerdo, pues decía que esta persona, que trabajaba en enfermería, no tenía esta cuestión de la carga viral. O sea, tenía el virus, pero no tenía una carga viral. Entonces, palabras más, palabras menos, pues en esta recomendación, pues estaba diciendo que el Instituto Mexicano de Seguro Social, Oaxaca, ya no pidiera a las personas que puedan trabajar o quieran trabajar ahí,
ya no le pidiera este examen, que se actualizaran, digamos, armonizara la norma, la ley, los reglamentos, la guía, porque Se escucha un poquito mal, licenciado. A mí a veces me funciona apagar mi cámara por el ancho de banda. No sé si mejora el audio. me escucho mejor. Sí, ya. Sí, mucho mejor. Bueno, entonces le comentaba, ¿no? Entonces, en este Que se sigue escuchando un poquito mal, licenciado, pero por lo que alcance a escuchar o entender es, pues bueno, la negativa de acceso o permanencia en el empleo a un enfermero viviendo con VIH. Desde luego esto es discriminatorio. Incluso personal de enfermería o personal médico está, digamos, en contacto con personas con VIH y ni siquiera ustedes saben, a veces una pinchazón con una aguja o algo, ni siquiera es una posibilidad real de transmisión del VIH. Entonces sí, coincido, bueno, lamento mucho ese caso. Qué bueno que se haya emitido una recomendación, pero algo muy importante. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 es muy clara, no hay para dónde irnos. Hay jueces todavía, perdón, en los poderes judiciales todavía hay jueces que desconocen los derechos humanos, instituciones que dicen, es que eso qué es una moda. No, eso, incluso referencias de la Comisión o la Corte Interamericana, dicen, no, pero aquí no es Colombia, aquí es México. Y esas cosas que, ¿no? Esas modas. No, los derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos son vinculantes para todos los estados que suscriban instrumentos internacionales. Había visto una mano levantada. No sé si gusta participar. ¿Quién levantó la manita? Janine C. Así es, Janine C. Sí, adelante, adelante. Buenas tardes. En algunas leyes se contempla algunos códigos penales. ¿Quieres participar? Sí, estoy hablando, ¿se escucha? En algunos códigos penales se habla de la responsabilidad de peligro de contagio, de enfermedades contagiosas. Entonces, en algunas, ahorita busqué una del estado de Veracruz, que fue la primerita que me salió, que habla también de enfermedad de transmisión sexual. De hecho, hay una recomendación o una inconstitucionalidad, a ver, una sentencia. Entonces, quisiera saber si es violatoria de derechos humanos el hecho de que existe una responsabilidad penal por el peligro de contagio. Puede ser que no, o sea, lo que no entiendo, bueno, puede ser, dice que sí, siempre y cuando esa persona no lo haga con dolo. Entonces, o ignore que presenta ese estado, ¿no? Que tenga ese estado, que viva con esa situación, ¿no? En situación de VIH. Entonces, si tú sabes que tienes vivas con VIH, porque tienes estudios, porque, no sé, o sea, esté registrado de cierta forma, que estás bajo un tratamiento, ¿tienes alguna responsabilidad? O sea, que tú digas, no, yo no lo sabía. Claro, efectivamente hay un debate al respecto. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que ha sido excelente y que yo muchas veces señalo que gracias a las organizaciones de la sociedad civil este país ha salido adelante, como en el 85, ¿no? Que en la Ciudad de México, en el sismo del 85, quien sacó adelante todo esto fue la sociedad civil, rebasó al gobierno federal. O sea, ni siquiera el departamento del Distrito Federal en ese entonces supo qué hacer ante el sismo, ¿no? Lo mismo en el sismo de 2017 y en el caso del VIH o el SIDA son las organizaciones de la sociedad civil las que han elevado mucho la vara. Y tienen este debate justamente, las organizaciones de la sociedad civil señalan que la criminalización del VIH es violatoria de derechos humanos. Desde luego, a través de una carpeta de investigación, el Ministerio Público, y en su momento, al momento de judicializarse esa carpeta,
Se esperaría que el juez valore este tipo de elementos que usted acaba de señalar. Si yo estuviera consciente de mi condición de salud, me realizo estudios de laboratorio y gabinete, el ISSSTE, por ejemplo, me dan mis medicamentos antirretrovirales, hay una constancia o hay un universo documental que prueba que yo ya sabía que vivía con VIH. Pero si transmito el VIH a una persona sin compartírselo, pero además se puede identificar una especie de dolo, ahí sí pudiera haber un problema. Pero es muy delicado hablar de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como lo comentaba hace ratito, 2020 fue el año en que menos detección se realizó, detección de VIH. Y en un mundo, o en un país, para no ir muy lejos, donde no se hace detección del VIH y muchas personas pudieran no conocer su estado serológico, pudiéramos estar encarcelando a personas que ni siquiera tenían conocimiento de su condición de salud. Y sabemos que no es algo, lamentablemente no es algo que se hable con mucha familiaridad o mucha, digamos, normalidad, a pesar de que la palabra normal me parece desafortunada, con mucha familiaridad. Sí, yo la otra vez fui a hacerme una prueba de VIH, pues yo me la hice hace 2 meses. No lo hablamos en realidad, es todavía un tema un poco tabú. Incluso se dice, ¿por qué te hiciste una prueba de VIH? ¿A poco andas de promiscuo o de loco? Eso está mal. Digamos, deberíamos de realizarnos pruebas de detección del VIH de manera más frecuente. Sin embargo, ante un país que no realiza pruebas de detección y que provoca que las personas no sepan si viven con VIH o no, él pudiera ser violatorio de derechos humanos, que en el Código Penal se encuentre esta criminalización del peligro de contagio, que de todos modos está mal, porque como les había dicho, el VIH no se contagia. No estornuda uno y ya tiene VIH, o no abraza uno a alguien con VIH y ya tiene VIH. No se contagia, se transmite. Entonces, todo mal, la verdad, con ese apartado en los códigos penales. Yo estimo que sí pudiera ser inconstitucional, pero desde luego pudiera tener sus bemoles, porque usted mencionó un factor muy importante, el dolo. Y lamentablemente esta incorporación de ciertas condiciones de salud, pues viene de la desinformación que desde los años 80 traemos, ¿no? No me dejarán mentir, en las novelas había escenas donde bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? O estos comentarios que se hacían de que en el cine, en las butacas del cine, hay jeringas con SIDA. Parte de ahí, parte de esta desinformación, de este estigma hacia el VIH, pero si me lo pregunta a mí, esa figura debería desaparecer del Código Penal. Es cuando hablan de pena de muerte, que ojo, no se puede regresar a eso en México, porque sería contrario a todos a todo lo que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Yo siempre he pensado que si la pena de muerte existiera en nuestro país, habría mucho muerto inocente, así como hay mucho inocente en las cárceles. Hay muchas personas que llevan 20 años sin que se dicte sentencia. La pena de muerte también provocaría que mataran a muchas personas inocentes. En ese mismo sentido es que considero que esto del peligro de contagio dentro del Código Penal es desafortunado y es contrario a derechos humanos, y muchas fiscalías en los estados con las que tenemos contacto nos han señalado que ni siquiera existen carpetas de investigación al respecto, si acaso una por ahí hace años, pero que no son algo que suceda, afortunadamente. Pero en lo personal estimo que es revictimizante querer meter a la cárcel a alguien que pudiera transmitirnos el VIH, pero que ni siquiera sabía que vivía con VIH. Cuando existe dolo, pudiera cambiar la cuestión. Pero qué bueno que menciona ese comentario, es un tema en derechos humanos, en VIH, el peligro de contagio, que está mal redactado incluso. Pero gracias por esa intervención. Ok, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Ahora sí me escucho bien? Ok, bueno, después ya de este espacio de preguntas y respuestas, voy a proceder a cerrar esta actividad realizando pues la proyección
de la constancia pues respectiva a nuestro ponente. ¿Sí? Nada más les pido de favor que me avisen cuando ya la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? Ok. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a través del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, otorgan pues el presente reconocimiento al licenciado Luis Raúl Albores Morales, pues por su valiosa participación en la impartición de la Conferencia de Derechos Humanos de las Personas que Viven con VIH, precisamente en el marco del 15 aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, realizado pues el día de hoy, 8 de abril del 2001, en esta ciudad capital. San Francisco de Campeche, abril 2021, firma pues el licenciado Juan Antonio Redondo Dorantes, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, y el maestro Víctor Manuel Castillo González, pues que es el director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Licenciado Raúl, muchas gracias por su participación. Y pues solo resta agradecer pues a todas y a todos por conectarse el día de hoy en esta plataforma. Recuerden que vamos a seguir pues estas actividades, estas conferencias pues en el marco del aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, y que espero que nos acompañen, ¿sí? Si no hay algún otro comentario o algo más que decir, pues les agradecemos su asistencia, que tengan un bonito día. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo, gracias de verdad a todos por estar presentes, y de verdad estamos para servirles a ustedes y a todas las poblaciones con VIH que conozcan. Gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Buenos días. Gracias a todos. Buen día.